Estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey a esta hora de la mañana, a quien le agradecemos los minutos que nos da para conversar a través de este contacto con él en el Zoom. Le agradecemos los minutos. No sé si ya tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. A ver, ahora sí lo tenemos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, amigos de Radio 1, gracias por la invitación. Fugó, se escapó, huyó a la justicia, huyó a la extradición. ¿Qué pasó con Elian Carr? ¿Cómo lo podemos catalogar el hecho que haya abandonado Estados Unidos y se haya dirigido a Israel? Bueno, aquí hay dos cosas. Efectivamente, hay una orden de un pedido de extradición que el Perú formuló en su momento. El caso se ha estado viendo en Estados Unidos y no hemos conocido de alguna decisión de Estados Unidos, como sí se hizo con Alejandro Toledo. Al no haber ninguna decisión por parte de Estados Unidos, la señora Elian Carr, en el marco de la legalidad estadounidense, cogió su avión con pasaporte estadounidense o pasaporte israelí, que los tiene, y también tiene pasaporte belga, israelí y peruano. Ha viajado hasta Israel. Entonces ella técnicamente no ha fugado porque no ha tenido impedimento de salida del Perú, de los Estados Unidos. Le habían devuelto su pasaporte incluso, ¿no? Sí, de Estados Unidos. Estaba diciendo Perú hace rato porque me han estado preguntando otros temas, pero ella desde Estados Unidos sale hacia Israel, no hay fuga, pues, porque no hay impedimento de salida. Entonces, muy importante. Donde sí deberíamos ponerle atención es a que estando ella en Israel, entre Perú e Israel no existe tratado de extradición. Claro, algunos están diciendo, pero queda la reciprocidad. Bueno, eso es cierto, pero también es cierto de que es muy complicado, porque comprenderás que la extradición tiene un elemento político subyacente muy importante. Entonces va a ser muy difícil que se produzca la extradición, tenemos que decirlo. ¿Dónde está el meollo del problema para nosotros? Yo creo que la Fiscalía peruana se ha dormido en sus laureles, si acaso lo son, y no ha estado detrás. La justicia peruana no ha estado detrás del proceso que se inició en Estados Unidos, para que Estados Unidos valore, la detenga, le produzca impedimento de salida, qué sé yo. Pero no hemos conocido nada, o sea, en otras palabras, no ha habido un ánimos, digamos, como corresponde, para que la justicia estadounidense valore el pedido del Perú. Eso el Perú no lo ha hecho ante la justicia norteamericana. Es que hay que estar detrás. Como se dice con el caso de Alejandro Toledo. Nadie ha estado detrás del caso de Elian Carr. El Perú no ha contratado abogados para que le hagan seguimiento. No hemos visto que jueces o fiscales hayan estado detrás del caso en Estados Unidos. No hemos visto, no ha habido nada. Y tampoco la justicia estadounidense le ha puesto, digamos, la fuerza de vida, porque es un caso que ingresó y que lo tienen allí de un pedido de extradición. Claro, porque son diferentes, ¿no? El Toledo viene por interoceánica y tiene el caso de Coteva, es el otro donde está con Elian Carr. Totalmente distintos. Distintos en la medida en que son dos cuadernillos distintos. Aquí es una extradición por el caso de Coteva, y como muy bien dices, el caso del expresidente Alejandro Toledo lo fue por la interoceánica. Entonces, digámoslo también de otra manera,
hay que ponerle punche, pues. Claro. Y no ha habido punche Por el caso, desde Lima. por el caso de Coteva, donde Sacar, la justicia peruana debió haber pedido las mismas limitaciones que tenía Toledo por la interoceánica, que tenía su grillete, que no tenía, que tenía una caución, que tenía impedimento, había entregado el pasaporte, y eso debió haberle pedido a CAR por el caso de Coteva también. Sí, o sea, ha debido producirse un trabajo meticuloso que no hemos visto. Por tanto, yo veo los titulares en los medios, fugó. ¿Cuál fuga? Ya ha salido por la puerta grande, ha salido de un aeropuerto y ha llegado a otro. Entonces, ella tiene absoluta libertad de movilidad internacional y ahora sí está en Israel, de ahí no la saca nadie. Tenemos que ser claros. Entonces, lo que tendríamos que comenzar a evaluar es, ¿ha habido desidia? ¿Ha habido interés? ¿Qué es lo que ha hecho de que no se produzca el pedido stricto sensu para que la justicia estadounidense valore y la detenga mientras se produce lo que estamos conversando? No hay convenio de extradición y eso de pensar en reciprocidad no se da, no va a pasar. Mira, la reciprocidad, Fernando, debería surtir efecto cuando hay relaciones entre países muy estrechas y los gobiernos se comunican con mucha frecuencia, pero eso no lo hemos visto. Tenemos que ser claros entre Perú e Israel. Israel no acostumbra a extraditar, como sabes, a sus nacionales. Recuerda que Israel es la patria de los judíos. Claro, si fuera, no, digamos, un peruano podría evaluarse eso, pero ella tiene un pasaporte peruano, no lo ha utilizado. Tiene uno belga y tiene uno de Israel. El de Israel es el que ha utilizado. Sí, pero evidentemente ella va a empoderar su ciudadanía israelí, belga israelí, en la medida en que es judía, y comprenderás que va a ser muy complicado que se produzca la reciprocidad. Se habló del caso, ¿no es cierto?, que en el 2011-2012 fue detenida una persona aquí, y bueno, ahora por reciprocidad que también lo hagan. La reciprocidad no es obligatoria. La reciprocidad es condicional, depende del otro país. Claro, debería ser el objeto para cumplirla, debería ser que el otro país responda positivamente, pero eso no está asegurado, es lo que tenemos que tener claro los peruanos. Bien, ¿cómo has visto el tema de la crisis migratoria en el sur, acá en Tacna, donde hay un campamento hacia el lado chileno que ha bajado en volumen, pero todavía sigue siendo un aproximado de 100 personas con venezolanos, ecuatorianos, colombianos y haitianos, que los venezolanos no han querido regresar a su país en ese vuelo humanitario de 120 personas que partió la semana pasada? ¿Cómo ves la situación? El alcalde de Arica se ha preocupado porque la expectativa de vuelos piensa de que desde Santiago hacia Arica van a empezar a migrar personas a este campamento para sumarse a un segundo vuelo. Las autoridades chilenas ayer han dicho que ya no habría más vuelos desde Arica, quizás de otros lugares. ¿Cómo ves esta situación? Mira, primero decirte que el problema no se ha arreglado. O sea, no ha habido solución al problema, porque si no, entonces ya no habría carpas y ya no habría gente fuera de Chile y fuera de Perú. Lo que ha habido es una inmediata solución parcial, ¿no es cierto?, para 110 venezolanos que han viajado a su país, por un avión fletado por Venezuela y que partió de Arica. O sea, ha sido un acuerdo fundamentalmente entre la Cancillería venezolana y la Cancillería chilena. Hay que también tenemos que ser muy objetivos en este tracto. Las cancillerías han trabajado, han hecho lo suyo, la nuestra también. Ha sido un trabajo de las tres cancillerías y eso me parece bien. Ahora, pero digamos, el problema persiste.
porque si se levanta una carpa y ahí están ahora los haitianos, son un número importante, y entonces también hay venezolanos que tienen una situación complicada, ellos no quieren volver al país y por supuesto si no si no desean, no se les puede obligar. Esto lo sabemos muy bien en el derecho internacional y más aún en el derecho internacional que tiene que ver con el derecho internacional de los migrantes. Entonces pues hay que sentarse en la mesa. Ya se fue el avión el domingo pasado y la pregunta es: ¿dónde está la nueva mesa? Nosotros tenemos que sentarnos en una mesa y decirle: miren, basta de que sigan siendo desplazados o que salgan por la frontera norte, y más bien desde Santiago de Chile u otros puntos, en verdad parta para los diversos países hacia donde puedan ir los extranjeros y no estén atomizando la frontera. Bueno, eso tenemos que decirlo nosotros en una mesa de trabajo muy clara a Chile, como corresponde. De manera que el escenario que no puede pasar, a mi juicio, en verdad, en coherencia con la política exterior peruana que hemos visto en los últimos días en el tema migratorio, el escenario que no puede suceder es que ingresen a Tacna. O sea, eso va a ser un signo de debilidad de la política migratoria. Claro, pero igual mantener la posición que tenemos en estos momentos. ¿Perdón? Mantener la posición que tenemos en estos momentos. Sin duda alguna, porque si no, entonces se nos va a ver pues otra vez como falta de carácter, doblegando ante esta situación. Ahora, los migrantes que están en esta zona, que no es del Perú, que no es el Perú ni Chile, están en la zona pues límite, ¿no? Deberían tener la mayor atención. El ACNUR, hay que dejar que el ACNUR trabaje, que lo hace muy bien, tiene un estupendo trabajo, porque se trata de un tema humanitario. Fernando, tenemos que valorar ese asunto, no podemos perder la brújula, que estamos frente a personas humanas, y esa debe ser la preocupación fundamental, y por esa razón es que las cancillerías deben de seguir trabajando para solucionar ese asunto. Ya partió el avión, dije, bueno, coordinen para que otro avión pudiera salir en lo inmediato. Pero estos vuelos eran periódicos, o sea, Venezuela tenía un plan de retorno a la patria que era, y hay que decirlo, politizado según se estaba manifestando, pero surgieron campañas en contra de esos viajes de la aerolínea venezolana, que incluso mencionaron que habían pilotos iraníes en los vuelos, y Chile terminó suspendiendo los mismos. ¿Y no crees que debería retomarse eso para que venezolanos que por crisis, por situaciones graves en su país y por la apertura que hubo en Perú, en Chile, al ingreso, pudieran regresar a sus países? Pero por supuesto que lo creo, Fernando. Pero por eso insisto y pregunto, a esta hora de la mañana del 11 de mayo, ¿qué mesa de trabajo se ha listado para esta gente que está ahora en la zona de frontera? Ninguna. Por eso te decía, ninguna pues, por eso te decía que es parcial. O sea, ya se fue el avión llevándolo al primer grupo, y ya como que se ha creado la idea de que ya se solucionó el problema, y verás tú que incluso el tema de la prensa baja, ¿no? Va bajando, sí. Pero eso sigue ahí fuerte. Espérate que haya otra vez alguna manifestación en la zona de frontera y otra vez vamos a volver al mismo asunto. O sea, hay que ver el asunto de raíz, Fernando. Y el asunto de raíz pasa porque le digamos a Chile que no puede seguir expulsando o deportando, sacando gente por la frontera, porque otra vez se atomiza el asunto. Más bien deben hacer lo que quieran en el marco de la soberanía chilena, y con Venezuela llegar a acuerdos concretos, incluso con los haitianos llegar a acuerdos concretos para que puedan viajar a su país. Ahora, o a México. Pero el Perú también podría hacer lo mismo. O sea, desde Lima tiene una cantidad importante de ciudadanos, de venezolanos también en la capital de la República.
Bueno, ya ese es otro tema. Entonces, ahora hablemos de la política nacional migratoria. Disculpa. Ellos que están en Lima vienen a Tacna porque quieren cruzar a Chile porque dicen que hay mejores condiciones económicas y laborales. Es de ir y vuelta la cosa. Para Arica y para Tacna. No, lo que entiendo, lo que te quiero decir es que no es lo mismo que hayan entrado al Perú, ¿no es cierto? Que ya tenemos que valorar nuestro juicio de valor y ver qué hacemos con ellos. No es lo mismo que aquellos que no han ingresado al territorio nacional. Yo te hablo por los que no han entrado en el territorio nacional. Con los que se encuentran en el Perú, bueno, pues tenemos que inmediatamente trabajar y hacerlo de manera coordinada. Entonces eso ya será una responsabilidad del Perú. Y ahí tenemos que poner las pilas. No conozco, no sé, no he visto de la parte de la Cancillería si hay alguna medida sobre el particular, sobre los venezolanos que viajan a Tacna, están dando vueltas en la plaza de Tacna, etcétera. No he visto ninguna determinación. El tema en estos momentos es por los que no han entrado en Perú. Que están en la frontera. Exactamente. Ahora, ahí hay haitianos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos. Cuando nuestros periodistas tienen oportunidad de conversar con los que se han quedado y no quieren regresar a Venezuela, hablan que quieren ir a Estados Unidos. Que quieren, no, ni siquiera a Perú, dicen queremos ir a Estados Unidos. ¿Tiene que ver algo esto con la expiración del título 42 que estaba leyendo hoy en el New York Times, que era una medida restrictiva por medidas sanitarias para el ingreso hacia Estados Unidos por parte de inmigrantes que antes ingresaban por cualquier forma y pedían asilo, y eso estaba suspendido, que esto esté por vencerse? Según el New York Times, se está moviendo una cantidad importante de gente en Latinoamérica viajando hacia la frontera con México, principalmente para ver este tema de la expiración del título 22 e ir e ingresar y pedir asilo. Algo de esto podría tener relación también con que los migrantes estén tratando de llegar a Estados Unidos. Pero por supuesto, Fernando, en la madrugada, hoy día a las 12 de la noche, bueno, ayer a las 12 de la noche, se levantó ya esta medida, el famoso título 42, que fue dictado durante la pandemia por el gobierno de Estados Unidos y que le permitió deportar, expulsar sin mayor trámite que subirlos al avión. Bueno, eso ya expiró. Entonces te imaginarás en estos momentos, mientras tú y yo conversamos, cómo está la frontera mexicana-estadounidense. Todos quieren pasar, todos buscan reunificación familiar, por ejemplo. Entonces los migrantes, ¿no es cierto?, que no solamente están en la frontera de Perú con Chile, sino los que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, también todos quieren ir ahora a Norteamérica porque las condiciones se habrían creado como para que así sea. Evidentemente, esta medida estadounidense los ha alertado, y si te pones a pensar, si nos volvemos tú y yo en este instante migrantes, tendríamos que comprenderlos, porque ellos quieren llegar a un país que les dé tranquilidad, calidad de vida, etcétera. Entonces es un problema complejo, pues, Fernando, y por eso que el tema migratorio debe ser abordado desde una dimensión sociológica, antropológica, mirar todos los elementos de ventajas y desventajas, y por supuesto jurídico-políticos también, como no, que sigue siendo en los últimos años uno de los más graves problemas de la sociedad internacional. Y tengo una última pregunta sobre el tema de el holandés Joran van der Sloot, a quien la Corte Suprema ha declarado procedente mandarlo a Estados Unidos de manera excepcional para la entrega temporal y un procesamiento de delitos pendientes que tiene allá, extorsión, estafa. Es decir, iría allá a ser procesado y luego lo regresarían a nuestro país. Lo sacan de Chayapalca y lo van a llevar a una, entiendo yo, una prisión con mejores condiciones, luego de que acá en nuestro país se ha cometido un asesinato, o sea, un hecho
Me parece peor que por el cual lo van a procesar en Estados Unidos. ¿No debería cumplir esa pena primero en Perú? Si acaso se alistó un cuadernillo de extradición, eso se llama extradición pasiva, Ya, porque el Perú no pide, el Perú devuelve. ya, Extradición pasiva. La de Alejandro Toledo fue extradición activa, porque Ya. nosotros pedimos. Bueno, si se alistara y hay un cuadernillo de extradición, se tiene que valorar primero la imputación objetiva cometida con anterioridad, hay un juzgamiento y por supuesto la acumulación significará que luego debería cumplir condena en el Perú. Esa valoración, Fernando, la tiene que hacer la justicia peruana, el juez peruano. Y yo me inclino en la hermenéutica y en la apreciación jurídica por lo que tú acabas de decir. Es decir, si comete un delito en el Perú y no obstante que es posterior, pero es más grave, la justicia debe valorar, y como sabes, la justicia peruana es soberana y nada impide que el juez sobrevalore el caso de la imputación objetiva en el Perú a la cometida en el extranjero. De acuerdo contigo. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo desde Tacna. Gracias, muy buenos días con todos ustedes.